Líderes. Arrímense. Eso. Ciudadano. Senador. Bienvenida. Ciudadano. Aquí está don Alejandro. Ven acá, ponte de este lado, Oscarín. Deja el teléfono, Oscarín. Deja saludar aquí a mi amiga. Salga tu niño. ¿Cómo se llama? Josué. Josué. ¿Cómo estás? La banda de Lomas. ¿Vino la banda de Lomas? Buenos presentes. ¡Los de Lomas! Marina. Marina, qué gusto. A ver, Oscarín. La banda de Lomas. Banda de Lomas, siempre presente. Ah, no, sí. Pasan días por ahí. ¿Cómo estás? ¿Eh? Palmira. ¿De dónde? De la cueva. Hijo, estos no los vi allá en... Ah, ¿sabes cuándo los vi? Cuando perdieron la luz de allí de los postes, eso ya los vi. Antes no los veía porque estaba bien oscuro. Dale. Muchas gracias, Ale, por venir. Acá, dice usted, aquí estoy con mi ejército. Sí, ya vi. Está bien. Todos los de la cueva. Venimos de la cueva. La Palmira. ¿Cómo estamos? Comadrita. Padrito. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Nuevamente aquí estamos, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Apoyando, ya sabes. ¿Cómo están? Hola. Bien, 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 bien. Ay, acá está. Hay que recargarle. ¿Ya le caminamos? ¡Vámonos! El fotógrafo anda por aquí. ¡Ese fuerte aplauso para nuestro amigo Fidel! Salimos, a ver, parece Don Gil. ¿Sale bien? ¿Sí? Sí, adelante. Ya nos vamos.
Nada más que era una línea enorme. Así me le compré esa bien. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. 1, 2, 3, 4. Probando audio. Sí, buenas tardes. Solicitamos a los asistentes tomar sus lugares, estamos a punto de iniciar, por favor. Una foto, por favorcito. Ya está con nosotros el senador profesor Fidel de Médicis Hidalgo. Brindémosle por favor un fuerte aplauso y tomemos nuestros lugares. De los diversos órdenes de gobierno de nuestro estado que hoy se dan cita en este lugar para este magno evento. La participación también del personal militar en esta ceremonia, debo de comentar que forma parte de los eventos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en el presente año con motivo de la conmemoración del centenario de la creación del Ejército Mexicano. Ahora, con mucho respeto, vamos a rendir honores a nuestro lábaro patrio. Solicitamos a todos ustedes ponerse de pie. Atención, saludar ya.
Con el debido respeto, entonaremos nuestro himno nacional mexicano. De guerra, el acero aprestado y el gridón. Y retiene su centro la tierra al sonoro rugido. Y retiene su centro la tierra al sonoro rugido. Y de padre a tus sienes de oliva, de la paz de la carne divina. En el cielo eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A sus labios extraño el enemigo, profanar con su plata su suelo. Esta patria querida les quiero, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, en la acera aprestado el gridón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugido. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugido. Despidamos ahora con el mismo respeto a nuestra enseña nacional. Atención, saludar ya. Bueno, sí. Bueno. Buenos días a todos. Señor senador Fidel de Méndez Hidalgo, senador por Morelos, buenos días. Senadores de la República presentes, de nuestros hermanos de Michoacán, también del estado de Guerrero. Los saludamos a todas las autoridades federales, a las autoridades municipales, a las autoridades locales y a las del estado, delegados, señoras y señores. A nombre de los presidentes municipales de la zona conurbada, le doy la más cordial bienvenida
a su estado, al estado de Morelos. Y quiero decirle que toda esta gente que está aquí presente quiere escucharlo, así como en su campaña, donde usted se ha comprometido a trabajar por los que menos tienen. Quiero decirles que nos sentimos orgullosos de ese trabajo arduo que lleva día a día. Pero hablemos de usted hoy, del ser humano, del profesor, de la persona. Los que lo conocemos sabemos que es una persona de muchísimo trabajo, de muchísimo empuje y una persona sobre todo sincera y sencilla, que igual le da sentarse en una mesa con todo lujo que sentarse en una mesa donde se sienta en una cubeta comiendo frijoles con la gente más pobre. Hoy la gente de Morelos lo espera escuchar ese informe de tanto trabajo de su primer año, donde está trabajando para bajar recursos para los que menos tienen. Ha luchado mucho por la cruzada contra el hambre, ha luchado mucho por la gente del campo, por la gente de Guarachitos, la gente que se le ha borrado las huellas de los dedos por el trabajo de la roza y de la tierra, pero también ha trabajado por los empresarios, ha trabajado por la gente de la clase media. Nosotros, los presidentes municipales conurbados, queremos decirle que esperamos ansioso este reporte. Señor senador de la República, Fidel de Médicis Hidalgo, sea bienvenido y enhorabuena, y lo felicito por ese gran trabajo que ha realizado por el estado de Morelos, y esperemos más, porque usted tiene una pila inagotable. Usted no se cansa, en la madrugada anda en todos lados del estado. Muchas felicidades y esperamos con ansia ese informe de su gran trabajo. Muchas gracias. Que el propio senador Fidel de Médicis Hidalgo pase a este escenario para rendir su informe. Muchísimas gracias. Quiero agradecer profundamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecer sinceramente a los poderes del Estado, al Poder Judicial de nuestro Estado, representado por la ciudadana presidenta. Gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. Agradecerle a todos los compañeros magistrados que hoy nos acompañan. Los conozco a todos, pero no voy a decir sus nombres para no omitir a ninguno. Pero muchísimas gracias a todos los compañeros del Poder Judicial, tanto del Tribunal Electoral como del Tribunal Judicial y del Contencioso Administrativo. Muchísimas gracias a los ciudadanos delegados de las diferentes dependencias federales. Muchas gracias. Agradecerles a mis compañeros senadores de la República, compañero Benjamín Robles de Oaxaca, gracias Benja, compañero Sofío Ramírez de Guerrero, gracias Sofío, compañero Raúl Morón de Michoacán y el compañero Manuel Camacho Solís del Distrito Federal. Gracias, compañeros senadores, a todos y a todas ustedes. Muchísimas gracias. Pedirles amablemente y respetuosamente que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por todos los compatriotas que hoy se encuentran en desgracia, producto
de las inclemencias del tiempo, producto del desastre que se ha generado. Por todos ellos les agradezco este minuto de silencio. Muchísimas gracias, senador de la República, y bajo el amparo de la Constitución de nuestro país, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2 y 61 del Reglamento para el Senado de la República, artículo 10.1, fracción octava, vengo ante ustedes, pueblo de Morelos, pueblo de México, a rendir mi informe de labores. Decirles que estoy participando en 4 comisiones del Senado de la República. Luchamos, y aquí un agradecimiento especial al ciudadano coordinador, y espero que su señora madre se restablezca pronto. Luchamos en el PRD por tener las comisiones sociales, entre ellas la Comisión de Desarrollo Rural. Y luchamos por esa comisión porque nuestra patria padece a lo largo y ancho hambruna, y estamos convencidos de que la única posibilidad que tiene México para resolver este problema no es con la importación de alimentos. Tenemos que producir los alimentos en nuestra patria, y esta comisión es determinante para poder lograrlo. Por eso tomamos la decisión de pelear por ella, y le agradezco a mis compañeros el respaldo que me dieron para tener la presidencia. Muchísimas gracias, compañeros senadores. También participo en la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte. Le pedí también al compañero coordinador participar en esta comisión porque son muchos los pendientes que tenemos con los vecinos del norte, especialmente con Estados Unidos. La fecha para platicar de estos temas ya llegó. El 1, 2 y 3 de octubre estaremos en la ciudad de Washington platicando con senadores de Estados Unidos en una reunión interparlamentaria en donde se van a tratar 3 temas fundamentales. El tema que tiene que ver con el comercio, en donde revisaremos a puntualidad el Tratado de Libre Comercio, que ha sido tan desigual para nuestra nación. Revisaremos el tema de los migrantes. El señor Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores, dice que México no tiene por qué opinar sobre asuntos internos de Estados Unidos, sobre todo en la ley que está impulsando el presidente Obama sobre asuntos migratorios. Los senadores de la República, por supuesto, que platicaremos con nuestros pares de Estados Unidos y les diremos que los mexicanos van a aportar a ese país lo mejor de sí, su inteligencia, su voluntad, su trabajo para hacer crecer esa nación, y lo menos que se merecen es ser tratados como seres humanos. Pediremos clemencia para los compañeros, para los 52 connacionales que están sentenciados a muerte. Hablaremos en particular del caso Tamayo, un compañero de Mazatepec que está sentenciado ya para el mes de enero. Sinceramente, espero tener la inteligencia y la convicción para convencer a los senadores que hablen por nosotros y que logremos que el señor Tamayo siga con vida, igual que los otros compañeros, que se les sentencie a otra pena, pero no a la pena capital. También trataremos el tema de la seguridad, un tema concreto, la iniciativa Mérida.
pero también meteremos ahí a la discusión, al diálogo, el tema de Rápido y Furioso, porque los mexicanos no estamos conformes con lo que está pasando. Los mexicanos no estamos contentos con que miles de compatriotas hayan sido asesinados por la introducción de armas de altísimo poder a México con el argumento de que llevaban un chip para buscar a los narcotraficantes. También trataremos dos temas adicionales. Uno, el Tratado de Aguas, la obligación que tiene México de compartir el agua del río Bravo y del río Colorado con Estados Unidos, también serán tratados en esta reunión interparlamentaria. Y el otro que ya lo mencionaba, que de manera particular se me ha encomendado esa tarea, hablar por los sentenciados a muerte en ese país. También participamos en la Comisión de Educación. Peña Nieto planteaba desde el principio que quería realizar reformas estructurales, y entre las que planteaba estaba la reforma educativa. Pedimos estar en esa comisión, además, porque todos en este estado saben que soy educador, que he dedicado mi vida a la educación y también he dedicado mi vida a defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y a que tengamos, como hoy está definido en la Constitución, una educación de calidad. Ya la definimos, ahí está, hay que remitirse a ella, y por eso decidí participar en esta comisión. Y por último, participo en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Hay un gran pendiente para este país, que es el tema de las telecomunicaciones, y estoy seguro que los senadores perredistas y los diputados federales perredistas tendremos la energía, la convicción y el talento para convencer al PRI y al PAN de que los monopolios en esta materia no es lo que más le conviene al país, que es necesario diversificar, y estoy seguro de que vamos a lograrlo. Tuvimos 75 intervenciones en tribuna, impulsamos 25 puntos de acuerdo, 40 iniciativas y 3 comunicaciones. De las reformas que propusimos a la Constitución y que tratamos también, aunque fueran propuestas del presidente de la República, está la reforma al artículo 3 y al 73 de la Constitución de México. Ahí votamos a favor en lo general. Algunos compañeros, sobre todo del magisterio, me han reclamado que por qué votamos en lo general la reforma al 3 y al 73, porque hacía falta definir de manera concreta aspectos o conceptos como es la calidad educativa. Muchos en el sector educativo manejaban de manera arbitraria, de manera grosera, lo que era la calidad educativa. Se hablaba de educación y como no había más argumentos que vertir, siempre decían o terminaban diciendo, y todos queremos elevar la calidad de la educación, pero ese concepto no estaba definido y hoy está perfectamente definido en la Constitución de la República, y no más arbitrariedad en el manejo de este concepto. También votamos a favor porque era necesario crear un instituto de evaluación autónomo, un instituto que le diera garantía al sector educativo nacional de que las decisiones que se tomaran no fueran arbitrarias, sino fueran al amparo de este instituto que evaluará todo lo que es el sistema educativo nacional. Recuerdo los debates en la Comisión de Educación, donde estamos el senador Morón de Michoacán y su servidor, discutimos a plenitud este tema y logramos que no solo se evalúe a los maestros, que no solo se evalúe los alumnos, sino que se evalúe la infraestructura, que se evalúen los programas, que se evalúen absolutamente a todo lo que tenga que ver con el sector educativo. En el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que por eso votamos a favor, logramos incorporar a talentos, a gente proba y sobre todo conocedoras del tema, como son la maestra Silvia Irene Smelke, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a Margarita Zorrilla, a Eduardo Bakov, a Teresa Bracho y al compañero Gilberto Guevara Niebla. Todos ellos
intachables en su calidad de mexicanos y de mexicanas, e intachables y conocedores profundos del tema. Votamos en contra del párrafo tercero del artículo tercero constitucional y discutimos fuerte en el grupo parlamentario y discutimos fuerte con los senadores de la República, porque decíamos que introducir aspectos laborales al tercero constitucional era deformar este artículo y hacerle un Frankenstein, porque el tercero constitucional tiene que ver estrictamente con rectoría educativa. Y hoy, gracias al voto del PRI y del PAN fundamentalmente, el artículo tercero también plantea cuestiones laborales que nada tienen que ver con la calidad de la educación. Por eso votamos en contra. El ingreso laboral, cuestión laboral. La permanencia, cuestión laboral, y los ascensos, cuestión laboral. Esos aspectos, por supuesto que el PRD propondrá las reformas constitucionales para sacarlos de ahí, porque deforman nuestro artículo tercero. También en materia de derechos humanos, y qué bueno que hay aquí gente conocedora, propusimos la eliminación del arraigo de la Constitución de la República. El artículo 16, párrafo octavo, lo plantea. Y estoy convencido de que lo vamos a quitar, porque todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a tener un juicio justo y no que estemos en el limbo. Cuando un ciudadano o ciudadana está arraigado, no sabe su situación jurídica con certeza, y se dan los abusos, y por eso estamos proponiendo que se elimine de una vez por todas el arraigo de la Constitución de la República, porque es violatorio de los derechos humanos. También propusimos, y a algunos les está dando escozor, pero no tiene por qué darles escozor, si la Constitución de la República plantea que el ciudadano presidente de la República solo puede ocupar una vez el cargo, que también los gobernadores de los estados ocupen por una sola vez el cargo. ¿Y por qué estamos proponiendo esto? Porque si revisamos del 100% de los gobernadores que ha tenido este país en todos los estados de la República, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, el pueblo ha sufrido mucho. Y desde nuestro punto de vista, permitir la reelección de gobernadores es tanto como permitir la doble victimización de la sociedad, o que el pueblo sufra doblemente los atropellos que muchos de los gobernadores cometen en contra de sus gobernados. 6 años yo creo que es suficiente para que un ciudadano le dé lo mejor de sí a su pueblo. En la mayoría de los casos no ha sucedido. Por eso propusimos también la reforma a la fracción primera del artículo 116. Estamos proponiendo también la reforma a este mismo artículo en su párrafo quinto, para que se homologuen los tribunales de lo contencioso administrativo en todo el país. El ciudadano tiene derecho, como decía Morelos, a tener una instancia que lo oiga cuando se cometen atropellos contra el ciudadano. Los tribunales contenciosos administrativos definen los conflictos entre los gobernantes y los gobernados en materia administrativa. No en todo el país los tenemos. En Morelos lo tenemos porque ha sido una lucha del Poder Judicial, de los abogados de Morelos y de nuestro pueblo para tener ese tribunal, pero no es así en todo el país. Por eso estamos pidiéndole al Senado de la República que nos ayude para que los tribunales existan en todo México y estén perfectamente homologados. Dimos discusiones en algunas leyes que nos parecieron que no estaban completas. En la ley de amparo nos preocupó cuando vimos el artículo 165. ¿Y por qué nos preocupó cuando vimos el artículo 165? Porque la ley de amparo señala que aunque un juez federal otorgue la suspensión, el Ministerio Público todavía tiene 48 horas para decidir la situación jurídica del presunto. Eso no puede ser.
Y lo digo respetuosamente, porque en este país la justicia no ha ganado la confianza que quisiéramos del pueblo. Y díganme, una procuraduría o una policía ministerial en la que el pueblo crea de manera ciega. Ninguna. 48 horas en manos de los ministeriales es invitarlos a que cometan atropellos como tradicionalmente lo hacen. Por eso estamos proponiendo, por eso discutimos este artículo 165, porque no podemos dejar en estado de indefensión a los ciudadanos de México. Incluso discutimos muy fuerte porque se da la victimización, no se abre una rendija, se abre un portón para que se violen los derechos humanos de mexicanas y mexicanos. La propuesta que ya le hicimos al Senado también es que si el juez federal otorgó la suspensión, que se ejecute de manera inmediata. También el 16 de octubre del 2013 le propusimos al Senado de la República la reforma, la creación de la Ley General de Alimentación, y le propusimos esto porque en la Constitución de la República está planteado el derecho a la alimentación, un derecho fundamental, pero hay que legislarlo. No es suficiente que esté en la Constitución, hay que ponerlo en una ley para que se haga efectivo. La mitad de la población en pobreza patrimonial, 30 millones en pobreza alimentaria y 30 compatriotas que se nos mueren aproximadamente todos los días por este problema de la desnutrición y por el problema del hambre. Por eso he hablado con mis homólogos del Senado de la República y estamos hablando con los compañeros diputados que han propuesto también leyes de alimentación para que a más tardar en el mes de noviembre o de diciembre el pueblo de México tenga una ley general de alimentación que le garantice a todos los compatriotas ese derecho fundamental. Eso es lo que hemos propuesto también en materia de leyes. Discutimos las leyes reglamentarias del artículo 3 constitucional. El PRD en el Senado de manera mayoritaria las votó en contra. Y las votamos en contra porque el gobierno federal, su principal argumento es que estas leyes servirían, igual a reforma, para elevar la calidad de la educación. Pero hemos dicho y hemos sostenido que no se va a elevar la calidad de la educación si lastimamos los derechos laborales de los trabajadores de la educación, es decir, de los maestros. Miente quien sostiene esa tesis. Para elevar la calidad de la educación se requiere que los niños coman todos los días a sus horas y bien, y el gobierno federal se niega a otorgar recursos para que todos los estudiantes de este país de educación básica tengan cuando menos el desayuno escolar. Entonces mienten cuando dicen que quieren elevar la calidad de la educación. Revisemos la infraestructura de las escuelas de México y vamos a encontrar que un altísimo porcentaje se encuentra en condiciones infames. Muchos de nuestros estudiantes lo hacen en aulas de lámina, que más que aulas parecen celdas de castigo, y así no se puede tener calidad de la educación. Hemos dicho que para tener calidad de la educación se requieren maestros bien pagados. Y díganme, compañeras y compañeros, ¿quién sobrevive con 6,000 pesos mensuales, que es lo que gana un maestro de plaza inicial? Son algunas de las condiciones que se requieren para elevar la calidad de la educación. Por eso el PRD en el Senado votó mayoritariamente en contra, porque no estamos de acuerdo con esta ley que lesiona. Votamos a favor del Instituto Nacional de la Evaluación. Coincidimos con la evaluación, pero la evaluación debe de ser el elemento que tome el Estado mexicano para ver las condiciones particulares en que se encuentran los maestros de México en cuanto a conocimiento, en cuanto a aptitud, en cuanto a posibilidades de enseñar de manera real.
a los alumnos y una vez evaluados, que se implementen las acciones correctivas para poder elevar el nivel de los compañeros educadores. Pero no lo están planteando así. 13 nuevas causales de cese, y todas graves. Y todas graves porque si un maestro no asiste a los cursos a que convoque la Secretaría de Educación Pública, ¿saben cuál es la sanción? El cese del empleo. Y lo más grave, sin responsabilidad para el patrón. Pero todavía hay algo más grave. Sin que medie una decisión de un tribunal, no les podemos negar a los maestros de México el acceso a la justicia. Así no se eleva la calidad de la educación. Por eso el PRD votó en contra de estas leyes. También discutimos de manera amplia en la ley del lavado de dinero, un concepto que para los que no conocen pudiera ser intrascendente, pero afortunadamente aquí nos conocen muchos conocedores de leyes. Dejaron el concepto de averiguación previa en la ley del lavado de dinero. Y para ilustración de nuestro pueblo, existen dos sistemas de justicia, el que le llaman el anterior y el sistema adversarial. En el sistema anterior se prioriza la presunción de culpabilidad. En el actual, a partir de la lucha que hemos dado, se prioriza la presunción de inocencia. Decían los senadores: oye, Fidel, pero confórmate, ya queda en el espíritu de la ley, en los considerandos. Yo les pregunto a mis compañeros abogados, magistrados, impartidores de justicia, ¿alguna vez se van al espíritu de la ley para definir un juicio? Evidentemente que no, se van al articulado. Y uno de los artículos de la ley del lavado de dinero dice que se integrarán averiguaciones previas. Y se los dije a mis compañeros senadores: pues de una vez díganos, cuando subí a tribuna a tratar este tema, que se pretende que absolutamente todos los que señale Hacienda como presuntos no son presuntos inocentes, absolutamente todos son presuntos culpables. Y por eso también debatimos este artículo y por eso también estamos proponiendo que se actualice esta ley a la norma constitucional actual, y que no sea esto, sino que se integren carpetas de investigación para que se actualice la presunción de inocencia de los mexicanos y de las mexicanas. Estamos proponiendo también la creación del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, y yo le agradezco a los 22 senadores del PRD que hayan firmado esta iniciativa, y lo estamos haciendo porque el campo en México no aguanta más. Presumen que tenemos una financiera rural, solamente que el 98% del crédito no se les da a los campesinos pobres porque no tienen acceso. La financiera rural presta el 16% de interés al año, con garantías líquidas hasta del 30% y con 0 plazos de gracia. Díganme quién campesino, aquí está mi secretario de Desarrollo Agropecuario, gracias mi secretario por acompañarnos, y sabe de qué estamos hablando. Por eso no le entran, por eso, pero no le vamos a parar. Y en esta lucha yo sé que cuento con el gobierno de Morelos y con los senadores de la República y con el pueblo, que es lo más importante, para que los campesinos que producen hasta 20 hectáreas tengan tasa cero, no les pidan garantías líquidas y les den plazos de gracia, cuando menos de 3 años. Entonces sí, vamos a detonar la producción de alimentos en México. Mientras no logremos eso, serán discursos, porque un gobierno mide su eficacia a partir del bienestar que le genera a su pueblo, y el primer beneficio que ve el pueblo
es si tiene alimentos o no en la mesa. Si tiene alimentos, entonces es un gobierno que tuvo éxito. Y si el pueblo se está muriendo de hambre como el de México, entonces por más discursos serán gobiernos fracasados. Porque, como diría Rius, aunque no nos guste, la panza es primero. Impulsamos 25 puntos de acuerdo. Impulsamos 25 puntos de acuerdo. De los puntos de acuerdo que impulsamos, por supuesto, están los que tratan el tema de la seguridad de la población. Todos tenemos miedo. Y los que se pueden poner guaruras, pues se los ponen. Pero yo le pregunto al pueblo, ¿quiénes de los que están así, aquí, se puede pagar un guarura? A ver, levanten la mano los que se puedan pagar guaruras. No veo bien. Nadie, ¿verdad? Nadie se puede pagar guaruras. La realidad es dramática. Todos tenemos miedo. El país está agobiado por la delincuencia organizada. Gobernación presume que hasta el mes de agosto llevaba solamente 14,000 y fracción de muertos por la delincuencia organizada. Imagínense, como secretario de Gobernación a mí sí me daría vergüenza dar esas cifras. Mejor me las callaría y que el pueblo investigue cuántos muertos son los que van. En Morelos la cifra es dramática. He escuchado a los señores de la prensa y también les agradezco su presencia, que dicen en Morelos, a tales horas del día, ya tenemos nuestro muerto de cada día. Las cosas, compañeros, no pueden seguir así y todos tenemos que juntar nuestros esfuerzos para que la delincuencia ceda, para que la delincuencia eche pasos para atrás, y lo vamos a lograr cuando todos nos juntemos. Pero desde el Senado hemos hecho propuestas en materia de seguridad para que la Federación nos ayude, para que la Federación intervenga en nuestro país, y lo hicimos con un programa que se llama Morelos Seguro, que lo impulsamos con el ciudadano senador Armando Ríos Peters para Morelos y para Guerrero. Y yo le agradezco a los senadores de la República porque lo aprobamos por unanimidad y por eso tenemos un poco más de esos efectivos en nuestro estado. También impulsamos puntos de acuerdo en donde la alimentación tiene que ver. Nos preocupa que somos un país importador de granos, especialmente de maíz. El 35% del maíz que consumimos en México para las tortillas proviene de Estados Unidos. Y Estados Unidos está priorizando la producción de etanol y no el maíz para consumo humano. Yo tengo miedo de que Estados Unidos tome una decisión equivocada y decida cerrar la exportación de maíz a México, y entonces yo no sé qué vamos a hacer. Seguramente el kilo subirá a 100 pesos y yo no sé quién pueda pagar un kilo de tortillas a 100 pesos. Por eso le solicitamos al presidente de la República que a través del ciudadano secretario de Relaciones Exteriores le rogara a Estados Unidos, a Brasil y a China que nos ayuden y que tengan piedad de este pueblo y que no prioricen el maíz para producir combustibles, que nos lo sigan mandando mientras logramos lo que ya señalamos para impulsar la producción del campo mexicano, para que nuestros conciudadanos puedan comer. También le propusimos al vecino del norte, Estados Unidos, que no fuera cruel con los productores de tomate, de jitomate, como le conocemos aquí en Morelos. En la época de elección, los tomateros de Florida principalmente le estaban exigiendo a Obama y le estaban diciendo: te damos el voto, pero cierra la frontera al tomate mexicano. ¿Saben la debacle económica que se ocasionaría principalmente en los estados productores, grandes productores como Sinaloa, si nos hubiesen cerrado la frontera? Pero planteamos en las pláticas con el embajador de Estados Unidos
que no había elementos, que México no había cometido violaciones y que estábamos cumpliendo todos los aspectos del tratado en esa materia y que no tenían por qué cerrar las fronteras. Nos dijo el embajador que eran solamente especulaciones y afortunadamente se quedó en eso. No hubo el aterrizamiento de lo que teníamos temor. También impulsamos un punto de acuerdo para que se establezcan políticas mediante las cuales se conduzca la cruzada contra el hambre. Este programa pomposo que el gobierno de Peña Nieto ha impulsado, y le agradezco a mi amigo Jorge Meade, delegado de la Sedesol, y nos sentamos con la compañera Rosario Robles a platicar el tema. Y cuando menos lo que yo le escuché a Rosario, que la Sedesol no tiene verdades absolutas, ya se la escucho a dos secretarios, y que si hay que revisar, hay que revisar. No coincidimos, y se lo digo a los compañeros de la Sedesol que se encuentran aquí presentes, no coincidimos por las siguientes razones. México tiene, según el Coneval, 30 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza alimentaria. La cruzada contra el hambre solo se concentra en 7.2 millones. Y entonces, los más de 20 millones que no están contemplados, pues solamente van a ver cómo comen los que sí están contemplados, para que les proporcionen algún tipo de apoyo. ¿Por qué no coincidimos? Porque México tiene más de 2.500 municipios y la Sedesol dice, y Peña Nieto dice, que solamente 400 municipios es donde se concentra el hambre. Por ejemplo, en Morelos sostienen que solamente la ciudad capital es la que padece el problema del hambre. Lo bueno es que en Morelos tenemos un delegado que conoce Morelos como la palma de su mano, y estoy convencido de que, aunque la cruzada del hambre contra el hambre no se lo permita de manera absoluta, está visitando, porque nos consta, municipios como Temoac, como Tlanepantla, como Cuituco, como Tetela del Volcán, como Tepalcingo, como Coatlán del Río, como Mazatepec, como Amacuzac, que hoy están en la desesperanza absoluta, porque el hambre está matando a muchos morelenses. El dato quizá les asuste un poco: más de 360,000 morelenses están en pobreza alimentaria. Por eso en el campo tenemos que apurarle, por eso en las del Sol tenemos que apurarle, y por eso en todas las instancias donde podamos tenemos que hacer un esfuerzo para que Morelos sea ejemplo de que sí podemos erradicar el hambre, y hemos tenido muchas pláticas en ese sentido con el ciudadano secretario de Desarrollo Agropecuario, con el ciudadano de la SEAMA y con el compañero delegado, y también por aquí el de Zagarpa. Muchas gracias, mi delegado, por estar aquí con nosotros. Participamos en foros para fortalecer la Ley General de Alimentación. El primer foro lo tuvimos aquí en Coahuistla, en Ayala. Participaron especialistas de todo el país, dándonos sus ideas, dándonos sus propuestas de cómo podíamos avanzar en este tema. El segundo foro lo hicimos en la Universidad de Hidalgo. El tercer foro lo hicimos en la Universidad de Chapingo, con la participación de la Universidad Narro y con las dos comisiones de desarrollo rural, la del Senado de la República y la de la Cámara de Diputados. Asistimos también a foros internacionales. Fuimos invitados a Brasil y a Chile. A Brasil para ver el problema del hambre. Y la verdad, a mí sí me dio mucha envidia lo que está pasando en ese país principalmente. Brasil, revisen, era de los países más pobres de América Latina. 46 millones de infantes en su sistema educativo nacional. Y hoy Brasil les da de manera gratuita 2 comidas al día a sus estudiantes de educación básica. Yo digo, si Brasil puede, México también puede, y ese es el reto. Y se lo planteamos al ciudadano Enrique Martínez de la Zagarpa, se lo planteamos a la compañera Rosario Robles de Sedesol, se lo planteamos al señor Osorio Chong de Gobernación, al señor Videgaray de Hacienda,
y a todos los secretarios que pudimos. Les dimos el informe de lo que fuimos a ver a Brasil, pero el tema de la lucha contra el hambre es una realidad como queremos que sea una realidad aquí en México, y hay ejemplos latinoamericanos de que sí se puede. También asistimos a la República de Chile. Chile, el ciudadano ministro de Agricultura nos presumía que en Chile no existe ese concepto de pobreza alimentaria. Nos decía: senadores de México, aquí hemos logrado erradicar el hambre. Tenemos pobres, pero no tenemos hambrientos. Las rutas de comercialización, y sería bueno que las exploráramos, mi secretario. En Chile, el gobierno federal se preocupa porque gran parte de la producción de ese país se comercialice con las transnacionales que llegan a hacer negocio allí en Chile. Y entonces les abren rutas de comercialización a los campesinos, sobre todo a los medianos, porque los grandes productores casi todos exportan, pero los pequeños y medianos venden su producto ahí en Walmart y en todas las transnacionales que llegan ahí. En el tema del respaldo en los implementos agrícolas, Chile les está dando hasta el 80% de apoyo. Hay un banco ahí en Chile que les otorga el 10% y el campesino viene pagando poco más, entre el 5 y el 10% de lo que cuesta un implemento agrícola. Ojalá y en México podamos ver eso, cuando menos con los que están en el fondo del sufrimiento humano y que quieren un implemento agrícola para hacer producir mejor la tierra y tener alimentos para su autoconsumo. Fuimos a Nicaragua. Hay un concepto que tenemos que debatir en la ley, en la reforma energética, y todo el mundo se niega: el concepto de la responsabilidad social. Platicábamos con el comandante Ortega y con el presidente de la Cámara de Diputados, de la Asamblea de Nicaragua, y nos decían que no se asienta una empresa en Nicaragua si no se tiene en cuenta la responsabilidad social. 3 aspectos. 1, que la empresa donde se asiente tiene que generar desarrollo, es decir, se tiene que ver su presencia en el mejoramiento de la vida de la población donde va a sentarse. 2, el tema del medio ambiente. En el medio ambiente no se le permite a una empresa, si va a contaminar, que se asiente, o tampoco se le permite asentarse si donde se quiere asentar es una reserva ecológica. Y 3, gran parte de los empleos que genere esa empresa tendrán que ser para los que viven en esa comunidad. Si logramos esto, que esto haga Petróleos Mexicanos, que lo haga la Comisión Federal de Electricidad, créanme que la reforma energética va a tener un éxito importante. Es importante que no se privatice, pero que también atendamos ya esos asuntos desde ahorita. Revisemos cuántas demandas por daño ambiental tienen los tabasqueños, los campechanos, los chiapanecos, y revisemos por qué el clamor de la gente. Otro tema que fuimos a aprender es el tema de la consulta a las comunidades. ¿Por qué Tepoztlán está sacando adelante su carretera? Porque el presidente de Tepoztlán hizo un plebiscito. Yo sí quiero que le demos un aplauso al presidente, porque antes de que se hiciera la autopista, porque Pancho Navarrete conoce a su gente y saben que si no les preguntaba, hasta lo podían sacar de la presidencia, porque los tepoztecos así se las gastan. Pero eso lo tenemos que poner en la ley, que no se puede asentar ninguna empresa, no se puede hacer ninguna obra si antes no se le consulta a la comunidad. Y si está en reservas ecológicas, ni hablar, ahí no tiene por qué tocarse lo que es patrimonio de todos y no de la población donde está la reserva ecológica. Eso fuimos a aprender a Nicaragua, el tema de la responsabilidad social de las empresas. En El Salvador nos sorprendió 2 cosas del Salvador en el encuentro de congresistas de Latinoamérica, en el Parlatino. Una, que
los créditos que otorga ese país para sus campesinos es hasta el 3%, sin garantías líquidas y con un año de gracia. Y además nos presumían que ese día estaban votando la leche absolutamente para todos los niños de educación básica. Digo, países como El Salvador lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Dominicana, que también asistió a ese evento del Parlatino, también nos comentaba los representantes de Dominicana que ese mismo día también estaban votando en Dominicana la segunda dotación de alimentos para sus infantes de educación básica. Es una envidia y por eso los comento, para que se lo lleven en su mente y en su corazón y luchemos porque nuestros infantes, todos, desayunen antes de meterse al aula a recibir la enseñanza de los maestros. Fuimos también a Estados Unidos y a Canadá a ver temas petroleros y se lo decimos fuerte a los que insisten en privatizar nuestros energéticos, que hay legisladores patriotas para defender lo que es de los mexicanos y también hay pueblo para defender lo que es de los mexicanos. Desde el PRD y desde la sociedad lucharemos con todo para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad sigan siendo nuestros. Eso fue lo que fuimos a aprender allá y aquí lo vamos a aplicar a cabalidad. Y con tal motivo se ha conformado ya un grupo de mexicanos y de mexicanas patriotas que encabeza el ingeniero Cárdenas para que hagamos una consulta al pueblo de México y a través de la consulta veamos qué es lo que quiere nuestro pueblo y estamos convencidos que quiere que el petróleo y la electricidad y los energéticos sigan siendo de nosotros. Las gestiones, yo le he dicho a la gente cuando a veces se nos amontona, oiga senador, aquí le traemos esto, los atendemos a todos, les consta a los que están aquí. Y les he dicho, la principal función de un legislador es hacer leyes, es modificar leyes, es la principal función de un legislador, pero también hemos hecho gestoría importante. Estamos atendiendo en este momento, por ejemplo, más de 2,000 productores de calamar, pescadores de calamar que están en la desventura, allá donde nadie los ve, donde nadie los oye, en la Punta Canoas. Quizá nadie conoce ese lugar, pero los que hemos ido son paraísos de México que hoy son agobiados por los ricos. Y entonces le estamos pidiendo al comisionado de Conapesca que se les den los permisos y que los permisos que ha extendido para los ricos los cancele y que primero vamos a darle atención a los que viven de eso, a los que comen de ahí y no a quien lucra con las riquezas de México. Atendimos también un problema que tenían desde hace 20 años o más los pescadores ribereños desde Nayarit, Sinaloa y Sonora. La Conapesca tenía 20 años que no lo recibía. Y cuando fuimos a Conapesca, los compañeros decían, es que no nos van a dejar pasar. No solo nos dejaron pasar, nos atendieron todos los directores de Conapesca. Y hoy hay una excelente relación con el ciudadano comisionado Mario Aguilar y hemos podido resolver gracias a eso muchos problemas que tienen que ver con este sector. También para nuestra máxima casa de estudios buscamos presupuesto y nos sentamos con el ciudadano presidente de la Comisión de Educación, que desafortunadamente no pudo estar aquí, el compañero diputado Jorge de la Vega Membrillo, varios senadores buscando recursos para nuestra entidad federativa y creo que Morelos fue la más favorecida. Logramos de recurso federal 200 millones de pesos extras, pero además en nuestra gestión impulsamos la autonomía financiera de nuestra universidad y qué bueno que la legislatura actual también
aprobara o hiciera la declaratoria para que esa modificación constitucional que hicimos se hiciera realidad una vez que los municipios del Estado habían dado su aval. Y gracias a eso, hoy nuestra universidad tiene más de 500 millones de pesos extras para que los hijos de Morelos ya no anden buscando escuelas privadas, sino que logran el ingreso todos los que lleguen a nuestra universidad. Todavía no se logra, por eso la gente tiene pavor de que se esté poniéndole IVA a las colegiaturas en alimentos, pero decirles que tengan tranquilidad porque vamos a revisar ese tema y vamos a ver las condiciones socioeconómicas de los pobres que quieren estudiar universidad para que si no son recibidos en la máxima casa de estudios de Morelos puedan tener acceso a las privadas, pero sin que se les cobre impuesto al valor agregado. También como dice mi compañero de Oaxaca y mis compañeros de Guerrero, el sur-sureste existe y está más vivo que nunca. Tiene razón Benjamín, tiene razón Sofío, y tiene razón el senador Morón, que ya adoptamos a Michoacán. Querían excluir a Morelos. Yo les dije nada más un dato. ¿En dónde se inició la Revolución del Sur? ¿En dónde? No los oigo. En Morelos, aquí se inició la Revolución del Sur, y entonces Morelos no podía estar excluido de que se buscaran recursos para los estados más pobres de México, porque los que vivimos aquí, y hoy sabemos que tenemos más de 360,000 morelenses en pobreza alimentaria, es decir, que comen cuando mucho una vez al día, pues no podemos permitir que nos excluyan. Y por eso también participamos fuerte en el primer foro que encabezó el compañero Benjamín en Oaxaca y en el segundo foro que encabezaron los compañeros senadores de Guerrero junto con el diputado Sebastián de la Rosa en Acapulco, y vamos por el tercer foro y vamos por el presupuesto para la región sur-sureste de México, en donde estamos dando todo nuestro apoyo incondicional para que así sea. También nuestros compañeros cañeros, ahora que di el informe en Jojutla y en Cuautla, les decía que hay terquedad del gobierno. Parece que quiere desaparecer este producto tan importante y tan emblemático del país y sobre todo de Morelos. Si por algo se reconoce a Morelos es por su ingenio, el ingenio de Zacatepec. A lo mejor el ingenio de la abeja de Casasano pues no se conoce tanto, pero el de Zacatepec todo el mundo lo conoce, a lo mejor por aquellos partidos entre el América y el Zacatepec que hicieron historia entre el América y las Chivas, pero es un hecho. Entonces decirles que estamos trabajando fuerte en este tema con la Zagarpa para que se revisen las condiciones en que se encuentran los cañeros del país y en especial los de Morelos, para que les garanticemos buen precio, para que la caña vuelva a ser un espacio en donde los campesinos de nuestra nación puedan mantenerse. Hoy ya no lo pueden hacer, es el clamor general, pero estamos en esa ruta y por eso hemos propuesto varios puntos de acuerdo para que se oiga a los campesinos, y hemos establecido ya una mesa con el ciudadano secretario de la Zagarpa, donde estamos tratando este problema. Apoyos a municipios. También hemos bajado, no lo que quisiéramos, presidentes, quisiéramos bajar más lana, pero desafortunadamente la cobija es muy chiquita, dice el secretario de Hacienda, y las necesidades son muy grandes. Pero para empezar, 56 millones para nuestro estado yo creo que son buenos. Los hemos compartido con los compañeros del municipio de Temisco, y le agradezco al presidente que esté aquí presente, con los compañeros de Tepoztlán, también le agradezco al compañero Navarrete que esté presente, con el ayuntamiento de Cuautla, con el ayuntamiento de Tlanepantla, con el de Cuernavaca, con el de Zacatepec, con el de Jojutla y con el de Puente Distla. A todos esos municipios hemos bajado obras importantes para su población, y ha sido parte de la gestión que hemos realizado a favor de los que menos tienen en Morelos.
Por último, sé que ya nos tardamos un buen, pero por último, decirles que también hicimos reconocimientos en el Senado de la República, 2 trascendentales. Le reconocimos al Ejército Mexicano en el mes de febrero de este año su valiosa aportación para la paz de México, una institución noble que todos le reconocemos, que si no fuera por el Ejército y su plan de N3, quién sabe la crisis a dónde hubiera parado. El Ejército ha detenido la rapiña, el Ejército ha sacado a los mexicanos que se los lleva la corriente, el Ejército ha ido a recuperar los cuerpos que fueron tapados por el lodo. El Ejército es una institución noble y quiero que les brindemos un fuerte aplauso al Ejército Mexicano, que bien se lo merecen. Y por supuesto, las fotografías que ven aquí ustedes atrás son varias de las actividades que hemos hecho. Y en esta parte quiero mostrarles esta que se encuentra aquí a mi izquierda. Posiblemente por la luz no se vea bien, pero es de un hombre extraordinario, don Ramón Chirao, uno de los hombres que fueron corridos por el franquismo y que afortunadamente vino a parar a México, su segunda patria. Yo conocí a Ramón Chirao en 1975, un día que llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, y vi que había muchas cartulinas fluorescentes que decían: bienvenido al centenario de la locura de Federico Nietzsche. Me metí a la conferencia y había una discusión entre psiquiatras y filósofos, porque decían que Federico Nietzsche gran parte de su obra la había escrito en la etapa terminal de su vida y tenía sífilis. Y la sífilis en la etapa terminal genera esquizofrenia, es decir, genera locura. Y entonces decía el psiquiatra que estaba hablando que Federico Nietzsche estaba loco. Y le contestó don Ramón Chirao y le dijo: si nos atenemos a la definición de locura que dan los japoneses, entonces Federico Nietzsche sí estaba loco, porque locos son todos aquellos que se atreven a desafiar los valores de su tiempo. Y por eso a los perredistas nos dicen que estamos locos, porque queremos que México sea un país en donde nadie se muera de enfermedades curables, porque queremos que México, y por eso luchamos, sea un país en donde nadie se muera de hambre, porque queremos que en México no haya más injusticias, porque queremos que en México no haya pobres, porque queremos que en México no haya corrupción, porque queremos que en México no haya deterioro ecológico. Y eso lo vamos a lograr, y por eso trabajamos con nuestra energía, y por eso empujamos todos los días para lograr lo que dice el párrafo primero del programa de gobierno del PRD, hasta que instalemos en México el Estado social, democrático y de derecho. Este proyecto alternativo de nación va a hacer que el pueblo de México recupere la alegría y logre la felicidad a la que tiene derecho. Por su atención, muchísimas gracias. Que se escuche más fuerte ese aplauso por todo el trabajo que ha hecho para el beneficio de Morelos y de México, el senador.
Y bueno, vamos a pedir ahora al senador Benjamín Robles Montoya que suba y nos acompañe a este escenario para hacer un comentario en relación al informe del senador Fidel. Fidel, Fidel, Fidel. Voy a ser muy breve porque todos queremos acercarnos a felicitar al senador Fidel de Médicis por este extraordinario informe, una síntesis de lo que ha realizado en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Pero permítanme primero, amigas y amigas, decirles en nombre del coordinador de nuestro grupo parlamentario, Miguel Barbosa, en nombre del senador Sofío Ramírez, del senador Raúl Morón, del senador Manuel Camacho, que nos sentimos muy honrados de estar en contacto con la representación ciudadana de todos ustedes, la representación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial del Estado de Morelos, los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal aquí presentes. Estamos muy contentos porque hemos atestiguado, y se los quiero decir, el informe del senador más aguerrido del PRD, el compañero Fidel de Médicis. Fidel de Médicis se ha quedado corto el día de hoy. Si ustedes pudiesen haber estado como nosotros a su lado, se darían cuenta que me quedo también corto con mis expresiones. Si alguien ha sabido defender las mejores causas de Morelos, de México, en la Cámara de Senadores, en la izquierda que representa el PRD, no tengo ninguna duda en decirlo, y lo hago como un homenaje a mi amigo. Ha sido Fidel de Médicis. Es un honor ser tu compañero allá en el Senado, mi querido Fidel. Cuando Fidel de Médicis toma la tribuna, los demás nos callamos y estamos atentos, porque lo que escuchamos de él son verdades que a veces, inclusive para algunos, son difíciles de sostener en tribuna. Se necesita mucho valor para decirle al gobierno federal sus verdades. Se necesita mucho valor para decir que hay cosas en este país que están mal, y eso es lo que hace Fidel de Médicis. Por eso te respetamos, mi querido amigo. No voy a hacer una apología de todo lo que hemos visto de Fidel de Médicis, pero reconozco públicamente que si alguien ha defendido a la educación de este país, allá en el Senado, si alguien ha defendido los derechos laborales de los maestros, si alguien ha defendido un sistema educativo, un nuevo modelo que debe aplicarse para mejorar la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y jóvenes en este país, en el PRD, él es Fidel de Médicis. Fidel de Médicis ha sido un luchador también de las mujeres y de los hombres del campo. Cuando él toma la tribuna, les quiero decir, lo hace con firmeza porque también se ha sabido ganar la confianza y el respeto de todos los senadores, de todos los grupos parlamentarios. A Fidel de Médicis lo respetan bien, y lo respetan bien en el PRD, pero también en el PRI, en el PAN, en todos los grupos parlamentarios, porque es un hombre vertical, es un hombre
que habla con la verdad y que no oculta en medias palabras la verdad de lo que hay que hacer. Por eso para nosotros ha sido un honor, Fidel, estar contigo. Queremos seguirte acompañando. Yo en lo personal, lo quiero decir, no tengo ningún empacho en ocultarlo, quiero seguir aprendiendo, abrevando de tus conocimientos, de tu energía. Ayúdanos con esa energía que tienes a seguir trabajando para defender todo lo que es necesario. Vamos a defender el petróleo y los recursos naturales de este país. Vamos a defender el sector energético. Y miren, amigas y amigos, si Morelos tiene un aliado que defienda sus mejores causas en el Estado y en el país, se llama Fidel de Médicis Hidalgo. Felicidades por tu informe, Fidel. Muchísimas gracias, senador Benjamín Robles, por este emotivo comentario al informe del senador. Ya casi para el cierre